En los últimos tiempos he hecho varias encuestas acerca de qué opinas de vivir realmente cerca del trabajo. Y la respuesta ha sido bastante unánime, además en diferentes países, incluso en países de habla anglosajona, que vamos a comentar en este episodio porque al final es algo interesante. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast entre lápices y pantallas en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, me he dedicado a preguntar en diferentes foros de diferentes países, regiones, etc. ¿Qué te parecería vivir en el mismo edificio en el que tienes tu lugar de trabajo? Imaginemos una oficina. Imagina un edificio en el que una típica torre que a lo mejor tiene 25 plantas y que a lo mejor pues hay intercaladas plantas de oficinas con plantas de viviendas y que tú trabajas en la planta, 15. ¿Qué te parecería vivir en la planta 20 o 10? Y estar en el mismo edificio en el que trabajas, es decir, que todas las mañanas, cuando empieza tu turno de trabajo, pues lo que haces es simplemente bajar unas escaleras, subir unas escaleras, un ascensor y ya está. No tienes que coger transporte público o coger tu vehículo privado o darte una caminata o ir en bicicleta y tardar pues media hora, una hora y media para ir, otro tanto para volver. No tienes que comer fuera de tu casa porque podrías ir a comer a tu casa todos los días. Simplemente tardarías 5 minutos en llegar. ¿Qué opinarías? Daba dos opciones. Pues que te parezca bien, te apetezca, o que no te apetezca, que no te parezca bien. Al que le parece bien es por facilidad, porque tiene una proximidad tan grande que es todo mucho más sencillo. Y al que le parece mal es porque tiene demasiada proximidad a su lugar de trabajo. Y esto se puede interpretar de diferentes maneras, no siempre es algo que se entiende como positivo. Estamos en un momento en el que el teletrabajo suele estar en discusión, en muchas conversaciones, de gente que lo apoya, gente que no lo apoya, y bueno, pues que si se va a desaparecer, que si no. En lugares como España, pues va a desaparecer de una manera muy drástica y muy rotunda. En otros países, desde luego que no, y no solamente eso, sino que puede que incluso crezca más de lo que está desde hace unos años. Y claro, bueno, pues esto está muy relacionado, ¿no? Es decir, alguien que vea con buenos ojos el teletrabajo y el poder trabajar, por ejemplo, desde su casa, pues también vería con buenos ojos el vivir cerca de su oficina. Tan cerca como tenerlo, pues a lo mejor en la planta de arriba o en la planta de abajo. No sería necesario teletrabajar desde tu propia vivienda, utilizar un espacio de tu propia vivienda para acondicionarlo y tener un lugar cómodo para poder trabajar y que sea eficiente, porque ya lo tendrías en la oficina. Tendrías una oficina que está preparada y diseñada y equipada para ser lo más eficiente posible y lo más ergonómicamente clara para tu trabajo, y lo tienes tan cerquita que no es necesario que adecues tu propia vivienda. Es bastante compatible estar a favor del teletrabajo con vivir justo pues, en el mismo edificio en el que esté tu oficina, vamos a pensar, o las aulas, o la clínica donde trabajes, o el gimnasio en el que trabajes, lo que sea, o la sala de música donde tengas que hacer las grabaciones, o el estudio, digamos, ¿no? Me da igual, piensa en el lugar de trabajo que quieras. Claro, la respuesta ha sido tremendamente rotunda. Y ha sido tremendamente rotunda. He hecho varias encuestas a través de LinkedIn. Y ya digo que en foros pues, de Estados Unidos, en foros de España, en foros de Latinoamérica. Y realmente la respuesta ha sido muy uniforme. En todos sitios. Ha ganado con una rotundidad pasmosa el no quiero eso. Es decir, la mayoría de la gente que ha contestado a la encuesta, pero la mayoría, en torno al 70, al 80% o más en algunos lugares de las personas que han contestado, han dicho que no, que es demasiado cerca del trabajo. Que ellos no les parece tan interesante
el estar tan cerquita del lugar en el que tienen que trabajar. Y claro, al final es una cuestión de rutinas también, ¿no? Las personas que viven en otra población diferente de la que trabajan, pues están acostumbrados a que cada día ese trayecto que realizan, es cierto que por una parte es una contrariedad y que es un cansancio, es un coste, es un consumo de tiempo, un consumo de energía, pero también hay quienes piensan que es el momento en el que, bueno, salen a la calle. Piensan que si realmente pues tú te levantas por la mañana y desayunas, abres la puerta de tu casa, bajas unas escaleras y sin salir al exterior ya estás en la oficina, pues les resulta un tanto agobiante. Y además también les da la sensación de que estando tan cerquita de la oficina probablemente pasasen mucho más tiempo en la oficina del que pasan ahora, porque sería más difícil establecer un límite claro entre cuándo empieza y cuándo termina el trabajo. Sí, en teoría esto no tiene por qué ser así, pero sabemos que la costumbre también es importante, ¿no? Y que sería más difícil para muchas personas, incluso para muchas empresas, establecer ese límite si no tienen esa costumbre, ¿no? de tener esa rigidez con los horarios, etcétera, y se basan más bien en que, caramba, es que si no me voy a mi hora, pues hasta que llegue a mi casa luego, con lo lejos que vivo, y si luego tengo que aparcar, ya no hay sitio para aparcar, o que a lo mejor pues se va el último autobús, o que los autobuses empiezan a pasar en vez de cada 15 minutos, pues cada 30, o en vez de cada 30, cada 60, a partir de una hora, y entonces estás obligado a, digamos, darte prisa para que no se vaya ese último autobús con la frecuencia que a ti te interesa, etcétera. En el caso de que simplemente tuvieras que subir a la planta de arriba o bajar a la planta de abajo, pues todo eso pues carecería de argumento, ¿no? Y además hay una cuestión psicológica, ¿no? Que es decir, aquello de que el trabajo se queda allí. Y eso es algo muy cultural, muy cultural. Verás, hace ya pues, bastante tiempo, hablando con muchos arquitectos, ¿no? En época de estudios, pues nos comentaban muchos de los profesores que, bueno, pues que a lo mejor cuando se habían hecho su vivienda, si se habían diseñado su propia vivienda unifamiliar, pues habían incluido un espacio para trabajar, ¿no? Para su propio despacho, su propio estudio. Y que con el tiempo habían ido sacando ese estudio fuera de la vivienda. Y ya a lo mejor si habían vuelto a hacerse otra vivienda, más tarde se habían cambiado de sitio, habían adecuado lo que tenían, en algunos casos nos comentaban que, pues, teniendo la posibilidad, tal vez, pues, gente que podía tener una vivienda unifamiliar con un poco de jardín o lo que fuera, pues se habían hecho un pabellón fuera de la vivienda, donde tenían el estudio. Una especie de cabañita, pues a lo mejor incluso de 3x3, de 4x4, de 5x5 metros cuadrados, el espacio mínimo indispensable, tal vez incluso para ellos solos, para tener una mesa en la que poder pues, dibujar o poner un ordenador o poner el material de dibujo y, digamos, atravesar 2, 3, 4 metros desde la salida de su casa hasta la entrada en el estudio y sobre todo esa acción de salir del estudio, cerrar la puerta, atravesar un espacio exterior y llegar a su vivienda, aunque fueran 2 metros. Porque a ellos psicológicamente les daba la sensación de que habían dejado de trabajar. Mientras que si tenían la mesa de dibujo dentro del mismo espacio en el que, por ejemplo, iban a dormir o iban a cenar, y por mismo espacio no es necesario pensar que es que esa mesa fuera a estar justo al lado de la mesa de la cena o justo al lado del sofá del salón. Simplemente estaba dentro de la vivienda. El hecho de no tener que salir al espacio exterior de la vivienda para entrar en el lugar de trabajo ya le resultaba especialmente agobiante. En actividades además que tienen un marcado peso intelectual, muchas veces es difícil dejar de pensar en ello. Entiende que si tienes un trabajo que sea más manual, a lo mejor tu trabajo es, pues imagínate, pues poner un ladrillo encima de otro o transportar materiales en una furgoneta o cualquier cuestión que sea muy material, de trabajo muy directamente físico, pues por mucho que pienses en ello, cuando te has ido, imagínate, estás trabajando en una obra, pues cuando te vas de la obra, no puedes seguir haciendo la obra. Cuando estás en tu casa,
La obra está donde está y tú estás en tu casa. Pero si tu trabajo es marcadamente intelectual, si a lo mejor te dedicas a la investigación científica o a lo mejor tienes un trabajo creativo, a lo mejor eres publicista, te dedicas al marketing y tienes que idear una campaña publicitaria, por ejemplo, o te dedicas al mundo del diseño y tienes por delante un reto, un trabajo que tienes en mente y que está contigo siempre, por mucho que te vayas de tu oficina, ese pensamiento sigue contigo y te puedes encontrar con que estás en un día festivo en tu casa sentado en el sofá y estás pensando en ello por más que estés fuera de horas de trabajo, por más que estés en días no laborables, lo que quieras. Y esto es algo que, si además tienes delante de ti las herramientas de tu trabajo, pues es muy sencillo que te reenganches. Y que, pues si has decidido que dejabas de trabajar pues a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, pues a lo mejor a las 8 o a las 9 o a las 10, se me ha ocurrido, espérate que me pongo. Y vuelves otra vez y a lo mejor pues estiras mucho y al cabo del tiempo eso se convierte en una costumbre. Y esa costumbre pues acaba alargando tanto las jornadas laborales que acaba siendo un problema. Y por mucho que algo tan positivo como pueda ser el teletrabajo, en el sentido de que no tienes que desplazarte a una oficina, sino que tienes los medios laborales en el mismo lugar en el que estás residiendo y que no hay una pérdida de energía, dinero y de tiempo en esos desplazamientos, sin embargo, pueden hacer que tu vida sea muy incompatible con tu vida personal, tu vida laboral puede ser muy incompatible con tu vida personal, porque al tener esa facilidad de acceso a las herramientas, estiras muchísimo las jornadas laborales y acabas trabajando fines de semana, acabas estirando todos los días hasta altas horas de la noche, etcétera, etcétera, y acaba siendo un problema. Un problema que debería, por el propio mecanismo de teletrabajo, debería ser una solución. Pero como todo, tiene un componente de actitud muy importante. Por eso, la mayoría de las personas que han contestado a la encuesta dicen no quiero vivir tan cerca de la oficina. Prefieren poner algo de distancia. Tal vez por la mañana no sea tan importante para ellos, es decir, quiero tardar 1 hora en llegar al trabajo. Pero sí que puede que sea muy importante, y todo esto son interpretaciones mías basándome en la experiencia anterior. Puede que sea más importante para ellos el poder cerrar la puerta de la oficina, salir al exterior, subirse en autobús, al metro, a su coche, su patinete, su bicicleta, lo que sea, y deambular por una ciudad o por un camino rural durante unos minutos, media hora, 1 hora, lo que sea, hasta llegar a su casa y tener esa sensación de que se han ido del trabajo. Aunque mentalmente pueda ir con ellos, aunque se lleven una carpeta a casa, aunque se lleven un disco duro a casa para seguir trabajando desde allí o lo que sea, pero la oficina se ha quedado lejos. Y eso es algo que en las encuestas que he hecho ha sido algo arrollador. Más o menos ha habido una proporción de entre 4 y 5 personas que han contestado que prefieren no vivir tan cerca de la oficina por cada persona que ha dicho que sí. Y esto puede tener una cierta relevancia porque uno de los debates, una de las cuestiones que se está planteando mucho últimamente es la de la conversión de los edificios netamente de oficinas en edificios híbridos o tal vez de viviendas. Esto al final conlleva 2 posibles efectos. Uno de ellos puede ser que estos bloques de oficinas típicos de fachada de muro, cortina de vidrio que puedas tener en el centro de la ciudad, pues si tiene 25 plantas, pues a lo mejor se dediquen 15 plantas a oficinas y 10 a viviendas o al revés. Y que tengan ese uso mixto, mezclado de una parte para una actividad y otra parte para otra. Y puede tener también la consecuencia de que a lo mejor no es dentro de los propios edificios, pero sí que el urbanismo se haga mucho más flexible. Y en vez de tener una plaza donde haya 10 edificios de oficinas juntos, pues que sería, no van a ser cada edificio de uso mixto, pero sí que se van a ir intercalando y se van a convertir, de los 15 edificios de oficinas que hay en esa plaza, pues se convierten, por ejemplo, 7 a viviendas y quedan intercalados. Si tienes un bloque de oficinas, un bloque de viviendas, bloque de oficinas, bloques de viviendas. Y esto, claro, tendría interés
o podría tener interés si la gente que trabaja en esas oficinas pudiera vivir en el mismo edificio o en el edificio de al lado, porque se quitarían esos desplazamientos con todo lo que conlleva. Claro, esto lleva a un modelo de gestión de vivienda que también es un poco más difícil de plasmar en algunas localizaciones, ¿no? Porque conlleva algo cultural que puede parecerte bien o puede parecerte mal. Pero imagínate que las propias empresas sean las propietarias de los dos bloques, el de oficinas y el de viviendas, o de un mismo bloque de uso mixto, pero que es el propietario, la empresa es la propietaria de las plantas de oficinas y de las plantas de viviendas. Y que lo que hace es que para las personas que trabajan dentro de las oficinas les aloja en un régimen probablemente de alquiler o incluso de cesión en las viviendas que pertenecen a esa empresa. ¿Qué ocurre entonces si esas personas dejan de pertenecer a la empresa, bien porque se marchen, bien porque sean despedidas? Eso implicaría un cambio de vivienda. En algunas culturas esto lleva siendo así desde hace mucho tiempo. Hay empresas que, sobre todo en los puestos directivos, conllevan una serie de beneficios que no son directamente monetarios en lo que se refiere al sueldo o a las pagas, pero que sí que son unos beneficios en cuanto a disponer de una serie de activos de las empresas para su disfrute, como puedan ser viviendas, como puedan ser coches de empresa, pueden ser mil cosas. ¿Cuánta gente no habrás conocido que no se compró un coche porque ya tenía el coche de empresa? Y el coche de empresa, al ser a lo mejor de renting o de leasing o lo que fuera, pues estaba siempre en perfecto estado, se lo cambiaban cada 4 años, siempre tenía el último modelo, etcétera, etcétera. Y luego, pues por el motivo que sea, pues la han despedido y entonces no solamente se ha quedado sin empleo, sin los ingresos del empleo, sin esa nómina, sin esa paga, sino que además se ha quedado sin vehículo y entonces si quiere continuar con ese nivel de vida, pues tiene que comprarse un vehículo ahora que ya no tiene sueldo, etcétera, ¿no? Puede ser una situación que conlleva varias consecuencias encadenadas. En algunos países se da por entendido que ciertas personas de carácter directivo o lo que sea viven en unas zonas de la ciudad, en un régimen de alquiler generalmente, y que cuando su situación laboral cambia por un ascenso o por un descenso laboral, se cambian de vivienda a otra zona donde viven esas personas que están acordes con la posición laboral que tienen en ese momento. Y quede claro, no estoy defendiendo esto, simplemente digo que existe y que en algunos sitios pues, lleva existiendo mucho tiempo. Personalmente creo que es muy discutible. Creo que es muy discutible a nivel social porque, bueno, entiendo que una persona es mucho más que su trabajo. Pero sí que tengo que señalar que en algunas situaciones es así. Claro, imagínate pues, en el centro de tu ciudad o de tu pueblo, no tiene por ser una gran ciudad, pues es un pueblo y tiene un bloque administrativo con oficinas y al lado tiene otro de viviendas que son del mismo propietario, pues que pueda vivir la gente que trabaja allí que viva justo al lado. Bueno, pues cuando se acaba ese contrato laboral, pues pierden la vivienda. Esto es algo que es muy difícil de digerir pues en entornos como el nuestro, ¿no? Es decir, oye, una cosa es donde tú vives, donde tienes tu vivienda, sea tuya, sea de alquiler, lo que sea. Y otra cosa es donde trabajas. No te tiene que definir tu vivienda, el lugar en el que estás trabajando. Eso es algo que en entornos como el nuestro está muy claro. Pero también sabes que digamos, el poder del marketing de países anglosajones y nórdicos acaba calando mucho y acaba viéndose siempre como si fuera lo mejor del mundo, que en algunas ocasiones es muy bueno, en otras ocasiones no es tan bueno, e intentando trasladarse a otras zonas, ¿no? Y si no, pues solamente tienes que pensar en qué festividades se celebraban en tu país hace 20 años, mira las que se celebran ahora y mira si se ha implementado alguna que sea más una costumbre de un país anglosajón. Es probable que te encuentres con que sí. Y es probable que se hayan modificado incluso la imagen de alguna de esas festividades para adecuarlo incluso a marcas comerciales de empresas anglosajonas. Pues esto puede ocurrir también con estas formas de vida, sobre todo cuando el capital de esas empresas proviene de países anglosajones que puedan entender como exportable su modo de vivir en las zonas donde están los headquarters de esas empresas.
Otra cuestión será cómo se puede adaptar en otras latitudes. Y como siempre, lo más interesante serán tus comentarios. En este caso nos basamos ya en comentarios, nos basamos ya en esa participación en las encuestas que en algunos casos, sobre todo en los países anglosajones, han sido respuestas masivas. Muchísima gente me ha contestado. Han visto miles de personas, han contestado cientos de personas por lo menos, y hay un muestreo relativamente interesante, ¿no? Y quería trasladarlo en este episodio. ¿Qué opinas tú? ¿Ves bien esto de vivir tan cerca de tu lugar de trabajo? ¿Te parecería fantástico? ¿Te parecería no tan fantástico? ¿Te parecería, horrible? ¿Y qué te parece esto de que tu vivienda dependa tan directamente de la empresa en la que trabajas? Puede ser muy interesante mientras trabajas allí, porque a lo mejor tienes un ahorro económico, pero estarías pendiente de que cuando esa relación laboral desapareciera, pues también lo harías con tu vivienda. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Como siempre, lo más interesante son tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio.